Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Y hoy estoy aquí con Jesús Álvarez Herms en Segovia. Y bueno, Jesús, lo voy a presentar, aunque muchos ya quizás lo conoceréis. Pero bueno, es preparador físico. Aparte tiene un currículum, pues bueno, envidiable a nivel científico. Es licenciado en Ciencias del Deporte, doctor en Biología. Está haciendo una tesis en medicina, también máster de alto rendimiento del COE, entrenador nacional de ciclismo y de atletismo. Pues no sé si se me escapa algo más, pero bueno, yo creo que con eso ya es suficiente, ¿no? Así que bueno, me da un placer tenerte por el podcast, Jesús. Pues nada, muchas gracias, Manu, y por venir aquí a vernos, conocernos en persona y nada, pues felicitarte por todo este gran trabajo que haces y recopilar al nivel de profesionales en los cuales pues te agradezco pues haberme considerado y aportar un poco mi idea del entrenamiento. Bueno, pues nada, yo te digo que es un placer. Además podemos hablar, o sea, yo creo que contigo una persona con la que podemos hablar casi de cualquier tema, ¿no? Y al final, pues bueno, la entrevista hay que acotarla a unos temas, pero que creo que pueden ir surgiendo otros durante la conversación. Pero bueno, para empezar y para romper un poco el hielo, pues bueno, siempre, como te decía antes, que quizá la pregunta más importante en el entrenamiento y que no sabemos responder, ¿no? Y donde creo que a lo mejor tú nos puedes ayudar por un lado o por otro, es esta de por qué mejoramos, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte por este estímulo adaptativo, ¿no? Del que tú hablas. Y bueno, ¿cómo ves el proceso de adaptación desde tu perspectiva como biólogo, como, entre comillas, médico, o por lo menos como doctorando? ¿Cómo ves el proceso de adaptación de forma que no lo vemos los que somos de ciencias del deporte? Bueno, yo en repetidas entrevistas o incluso el carácter de mis publicaciones siempre he enfocado al estímulo adaptativo, ¿no? Para mí lo que gradúa todo es el estímulo. El estímulo es definido como aquello que soportamos desde que nacemos, incluso en el útero materno, ¿no? Y a lo cual nosotros como base genética tenemos una predisposición en la respuesta. Y luego, pues evidentemente vamos generando pues inercias dentro de nuestra biología para ser más o menos eficientes, ¿no? Entonces la respuesta del por qué mejoramos yo creo que es difícil, es compleja, pero a la vez es sencilla, ¿no? Mejoramos porque está en nuestra biología, ¿no? El mejorar es la capacidad de tolerar, de generar respuestas adaptativas a entornos o estímulos concretos, ¿no? Entonces la propia naturaleza del ser humano es mejorar, ¿no? Es intentar soportar a lo que estamos expuestos de una manera más eficiente posible y más eficaz para poder salvaguardar el sistema que es nuestra integridad, ¿no? Entonces, el problema del entrenamiento viene cuando supera los límites adaptativos, que quiere decir que los sistemas no solo, por ejemplo, la fuerza o los vatios o lo demás que se pueden medir en un deporte, sino la capacidad biológica sistémica que tenemos pues para poder ser eficientes y generar una respuesta lo más potencial posible dentro de nuestra biología, ¿no? Entonces, la complejidad para mí viene enfocada en varios aspectos, ¿no? Generar una base sistémica, o sea, yo lo defino en las tres bases, que es una base sistémica, una base psicológica y una base social, ¿no? La base sistema es aquello que nos da una capacidad funcional dentro de nuestro organismo, pues para poder soportar estímulos, ¿no? Específicos, en este caso, pues si hablamos de ciclismo, pues estímulos de ciclismo con lo que implica todo el trabajo de un ciclista. Luego la base psicológica o mental es la capacidad que tenemos de tolerar aquellos estímulos que nos exponemos desde una perspectiva de procesamiento de información o de sensaciones. Y luego tenemos una base social que es el entorno, ¿no? Es el entorno donde vivimos, las personas que nos rodean, los inputs que tenemos a nivel de exigencias profesionales o personales, ¿no? Y que en conjunto estas tres bases, ¿no? Que es la base fisiológica o sistémica, la base social y la base psicológica, es la que va generando un conjunto de mecanismos de inercia, que es lo que yo llamo a nivel sistémico o psicológico o social, que hace que nosotros evolucionemos hacia la mejora, ¿no? Esto puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? La gente puede ir en una dinámica positiva
qué es lo que nos hace crecer o nos hace mejorar o gradualmente incrementar nuestro rendimiento. A veces se bloquea un poco la mejora fisiológica o sistémica, pero mejoramos en lo psicológico o mejoramos en el entorno y eso nos hace seguir mejorando. Y en otros aspectos, pues hace que mejoremos en una perspectiva fisiológica, pero en las otras dos, psicológica o mental y social, no, y nos estanquemos, ¿no? Entonces la evolución para mí viene fundamentada en estas tres áreas que tienen que ir retroalimentándose, ¿no? Pues para generar un buen entorno, una buena capacidad de trabajo a nivel sistémico, que no es solo lo que se pueda cuantificar por kilómetros o horas o intensidades, sino por un trabajo holístico de todo el cuerpo, ¿no? Porque al final, cuando entendemos por qué se hacen más vatios, yo siempre expongo lo mismo, ¿no? El producto final de una fisiología, de un sistema, es los vatios, si lo podemos medir así desde un punto de vista mecánico, pero a eso contribuye todo, ¿no? Contribuye la gestión de la temperatura para ser más eficiente y poder no bloquear otros sistemas o no aumentar la frecuencia cardíaca o no incrementar el estrés renal o el estrés hepático o el estrés intestinal, que luego podemos hablar, o la reclutación, que al final es el producto final, ¿no? La generación de esa potencia o de esa fuerza, que al final viene derivada pues de cómo el sistema está funcionando, ¿no? En conjunto. Entonces yo creo que es muy complejo como para acabar diciendo que la generación de vatios se debe solo al entrenamiento de fuerza o al umbral láctico o parámetros que en la medicina o en el entrenamiento para nosotros son comunes, pero que entendiendo la biología realmente simplemente son conceptos, ¿no? Entonces lo importante para mí es el estímulo que se produce en una determinada línea que genera una inercia positiva dentro de la persona que acaba produciendo una respuesta en el medio y largo plazo para ser lo que eres, ¿no? Un deportista X o un deportista Y. Y eso es lo que entendemos hoy en día como la mejora del rendimiento en mi perspectiva. No sé si respondo. Sí, bueno, me gustaría profundizar un poco más aquí porque sí que lo entiendo, ¿no? Que lo ves como una sinergia, ¿no? Una sinergia de todo el cuerpo. Y al final también que tenemos que disociar un poco el pensar que, oye, no sé, pues pasa mucho en el ciclismo, ¿no? Si quiero mejorar mi umbral láctico, como dices, me mido el lactato, veo que está a 300 vatios, pues voy a hacer serie a 300 vatios, ¿no? Esto es, digamos, una pequeña parte, pero eso no va a solucionar el problema en su conjunto, ¿no? De hecho, a lo mejor es hasta negativo. Es que, claro, yo vuelvo un poco a verlo, a plantear otra vez lo mismo, ¿eh? O sea, es como cuando tú quieres ver algo en el microscopio, ¿no? Y te estás centrando en una parte, ¿no? Y no quieres ver lo otro. Entonces, nosotros no podemos querer mejorar el umbral del lactato solo trabajando la especificidad de las vías que producen eso, sino que al final la vía metabólica se sustenta sobre otras vías que a lo mejor estamos obviando, ¿no? Entonces, al final la mejora de ese umbral de lactato no viene en último término final por la mejora del metabolismo, que eso es la especificidad, sino porque tú tienes una buena base en otros sistemas que sustentan esa mejora, ¿no? Entonces el problema es que hay veces que centrándonos solo en un trabajo, por ejemplo, es que no tengo fuerza, entonces te focalizas en entrenar la fuerza, ¿no? Y te das cuenta de que luego tiene una respuesta inmediata buena, pero luego no se mantiene, ¿no? O sea, o no sigues mejorando. Y para mí, el por qué no sigues mejorando viene porque no tienes una buena base que sustente ese trabajo. Entonces la especificidad de la carga o la intensidad de esa carga llega a ser reactiva. Quiere decir que no llega a ser adaptativa. Hay dos conceptos, la respuesta adaptativa y la respuesta reactiva, que es una respuesta que incapacita el progreso o la mejora, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en la clínica. En un hospital hay personas que ante un tratamiento responden favorablemente y otras que no responden favorablemente o acaban muriendo, ¿no? Y la falta de respuesta no deja de ser una falta de capacidad adaptativa, ¿no? Entonces eso se ve en la biología, animales pues que ante el cambio de un ecosistema o de un hábitat no son capaces de generar una respuesta adaptativa eficiente y acaban extinguiéndose, ¿no? Y hay otros pues que son capaces de generar una buena respuesta adaptativa y sobreviven y proliferan, ¿no? Pues dentro de la biología humana y dentro del entrenamiento es un poco lo mismo, ¿no? El estímulo lo conocemos. ¿Cuál es? Una competición, por ejemplo, en ciclismo de 3 semanas. Ese sabemos que es el estímulo. Pero lo que no entendemos es que para alcanzar un éxito en ese tipo de estímulo se puede alcanzar a diferentes vías.
O sea, no tiene por qué ser un entrenamiento estandarizado para poder conseguir ese resultado, ¿no? Entonces, es importante para mí crear una buena base que se basa en la alternancia, en la capacidad adaptativa, y eso representa la estimulación de muchas vías, de muchos sistemas, de diferentes maneras, pero en una línea constante y regular, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas la especificidad es la que te lleva al progreso en ese determinado fenotipo, pero llega al estancamiento en otros porque no se estimulan, ¿no? Entonces, hay muchas veces que la especificidad es adecuada y es necesaria, pero en un concepto holístico y global de inercia en el cual se trabaja todo. Es un poco mía la visión del entrenamiento. Por eso, pese a ser un especialista en hipoxia, considero que el entrenamiento en hipoxia, que al final no deja de estar presente cada día de nuestra vida, porque todos nuestros tejidos están hipóxicos en algún momento del día, porque se genera situaciones concretas, ¿no? De apneas, de situaciones en las cuales la hipoxia existe. En un entrenamiento normal, a nivel del mar, también hay hipoxia o hipoxemia específica en algún tejido y se generan respuestas. El tema es que no son tan potentes porque no se expone tanto tiempo. Pero son condiciones regulares que se van repitiendo y forman parte de la biología. Pero yo no creo que el entrenamiento de hipoxia sea la panacea. ¿Por qué? Pues porque es un estímulo aislado dentro de no un año, porque eso en biología no existe, sino dentro de un periodo de tiempo largo. Realizar un mes de un estímulo concreto no genera ningún cambio adaptativo más allá de lo agudo, o sea, de una inercia que se genera posterior, que puede durar pues 3-4 semanas, pero luego eso se revierte, ¿no? Entonces, la continuidad de los estímulos para mí, la repetitividad para generar maleabilidad en los tejidos y en los sistemas, pues para mí es la clave del progreso y la mejora del deportista. Sí, que es una cosa interesante, ¿no? Que muchas veces pensamos que no, voy a preparar una prueba, 3 meses a tope, entrenando duro, y luego 2 meses parado o entre temporadas no entrenamos. Y tú lo ves como un poco al revés, ¿no? De que es importante la constancia a lo largo de casi de una vida, ¿no? Claro. Yo lo veo así porque al final lo que genera cambios realmente potentes, eficientes y eficaces es la estimulación constante y regular de determinadas de toda la biología humana, ¿no? Por ejemplo, antes hablaba contigo, Manu, el tema de la exposición, por ejemplo, a la deprivación, ¿no? Entrenar los sistemas. Yo ya no hablo del alto nivel, de preparar una gran vuelta 4 meses antes, que evidentemente la especificidad es la que nos va a dar ese punto de forma pues para poder ser competitivo en esa competición concreta. Pero si yo quiero generar una buena base, como he comentado anteriormente, necesito exponerme con una visión mucho más a medio y largo plazo, ¿no? Que quiere decir ser eficiente en la gestión de la deshidratación o de la alteración de los componentes circulantes dentro del plasma o la sangre, o ser capaz de filtrar a nivel renal o generar mucha capacidad de generar energía desde una vía, por ejemplo, hepática, o la regeneración desde el propio desecho, ¿no? De la combustión a través del lactato o a través de las cetonas. Entonces, todas estas vías que desde un punto de vista humano han estado presentes, constantes durante nuestra evolución y nuestra maduración y nuestra capacidad adaptativa al entorno, son las que realmente son potentes, ¿no? O sea, la expresión, por ejemplo, de la hormona del glucagón tiene unas capacidades potentísimas dentro de la fisiología para generar gluconeogénesis, ¿no? Y la formación de glucógeno o la formación de nuevo sustrato, ¿no? Entonces, la inhibición y que nunca estemos expuestos a esta hormona hace que el día que esta hormona aparezca en nuestro organismo porque estamos expuestos a una condición muy alta de déficit de sustrato, pues puede ser que nuestra respuesta no sea eficiente y puede ser que nos encontremos en una condición realmente de vulnerabilidad porque no tenemos una capacidad eficiente para gestionar esta expresión hormonal, ¿no? Entonces, yo lo que me refiero es a que la exposición a la naturaleza humana, que es, por ejemplo, estar deshidratados, entrenar en déficit calórico o energético, es lo que va a hacer que de manera regular y de manera mantenida en la preparación de un deportista y su maduración biológica
sería fundamental. Y no me refiero a ya grandes momentos de grandes competiciones, sino, por ejemplo, en la formación de un deportista. A partir de los 16, 17, 18 años hasta unos 23, 24 años, en los cuales, si hubiera trabajado toda esta expresión biológica de una manera controlada, regular y eficiente, pues seguramente puedo tener un abanico o una ventana de posibilidades de rendimiento alto a partir de los 23, 24 años hasta lo que es la especificidad del trabajo, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Yo creo que se anticipa mucho la intensidad y la especificidad del entrenamiento cuando hay muchas características biológicas que no se han trabajado y que se pueden seguir mejorando, ¿no? Y la alternancia es lo que hace para mí el concepto que he dicho en algunos casos de la maduración biológica, que es la capacidad de la biología de cada individuo de ser eficiente ante diferentes situaciones. Y el deporte propiamente nos lleva al límite, ¿no? Cuando hablamos de 100 metros posiblemente no, pero cuando hablamos de ciclismo y hablamos de atletismo de larga distancia, y como puede ser las ultras o carreras de ultra resistencia, pues la biología es fundamental, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa base, pues voy a estar expuesto básicamente a dar sustrato, a dar líquido, y si no lo tengo y si no lo doy, pues seguramente estaré perdido, ¿no? Estaré vendido, ¿no? Entonces es importante al menos dejar claro esto, ¿no? La necesidad de trabajar para mí una buena base sistémica para luego poder trabajar la especificidad, ¿no? Y no irnos a la especificidad olvidando el otro. Exactamente, o sea, tú le debes dar los estímulos todos los estímulos adaptativos con los que hemos evolucionado, ¿no? De hecho, te hago la pregunta que me has hecho tú a mí antes, que es ¿por qué hay gente que corre la maratón en 2 horas cuando la mayoría de personas no es capaz ni de terminarla? Esto es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Porque hay tantas diferencias, ¿no? En una misma especie, ¿no? Como puede ser que haya un ser humano que corre en 2 horas y la mayoría de gente no la acaba, ¿no? Una maratón, ¿no? Primero porque la distancia yo creo que supera las posibilidades del ser humano actual, ¿no? Y luego la exposición al estímulo concreto y la base sistémica concreta, en un caso se ha hecho desde el momento del nacimiento, y como es el caso de los africanos, y en nuestra entorno pues a nivel más europeo o occidental, pues esto está totalmente inhibido, ¿no? Y hace que pues el performance, ¿no? de unas personas en un área determinada del mundo y en otra, pues difiera tanto, ¿no? Y básicamente para mí no es solo el componente de entrenamiento, sino también es esa base biológica que ellos tienen desde que nacen y realmente se exponen a ella, ¿no? Que es el déficit calórico, muchas veces en este caso no tener acceso, ¿no? A alimentación constante, ¿no? Muchas veces tienen que recorrer distancias para ir a sus escuelas, y esto hace que evidentemente tengan que generar pues estímulos precoces, ¿no? Hacia la motricidad, y además pues en condiciones pues de altura y en condiciones sistémicas en las cuales pues hay hipoxia, hay deprivación de sustratos, hay exigencia motriz desde edades muy tempranas, y que para mí es lo que al final acaba realmente haciendo la gran diferencia entre dentro de la misma especie pues grandes performance, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Si nosotros sacáramos a un guepardo de la sabana y lo pusiéramos en cerca de ciudades, o no tuviera acceso a su medio, pues inhibiría muchas de sus características, ¿no? Entonces eso es un poco lo que pasa, ¿no? En las zonas más urbanas se inhiben las características innatas del límite humano, ¿no? Y esas diferencias tan grandes que existen, ¿no? Totalmente, y que nosotros muchas veces pues tendemos incluso a inhibirlas más, como tú decías, ¿no? Porque tenemos miedo a ayunar, tenemos miedo a pasar frío, miedo a pasar calor. Y joder, claro, al final pues nos volvemos más especialistas, pero ni siquiera eso, ¿no? Porque al final te vuelves menos adaptativo, al tener menos capacidad de adaptarte a las condiciones externas que al final te van a venir impuestas siempre. Claro, eso es. Bueno, no, más o menos me va quedando más claro.
también quería hablarte, quería que habláramos de la hipoxia, ¿no? Porque es tu tema de investigación, tenía un montón de publicaciones de esto, ¿no? Y además me decías cuando hablamos de que tú creías que la hipoxia era más interesante para deportes más, entre comillas, anaeróbicos, o sea, más explosivos que de resistencia. A ver, bueno, yo empecé a estudiar la hipoxia en el año 2009, 2008. Y, bueno, como te comentaba, fue un poco un estudio que vino así me cayó, ¿no? El director de mi departamento en biología, pues era especialista en hipoxia y yo pues acabé estudiando la hipoxia un poco así de rebote, ¿no? Pero bueno, fue un tema muy interesante de estudio en el cual pues aprendí también funcionamiento orgánico y entendiendo pues que al final la hipoxia se produce de manera natural en los tejidos y en el cuerpo humano, ¿no? Desde un punto de vista más en tejidos o más central, ¿no? Sistémico. Entonces, la especificidad del propio entrenamiento, ¿no? Si queremos entenderlo así para hacer un amplio abanico, es entender que la condición de hipoxia, ¿vale? Que es la expresión génica de un gen, sobre todo, que implica más de 100 genes, como es IF1 alfa, lo que hace es realmente, ante el déficit de oxígeno, generar una serie de respuestas que están implícitas a la actividad física, ¿no? O sea, cuando nosotros hiperventilamos o aumentamos la intensidad de ejercicio y llevamos a un déficit de oxígeno a nivel sistémico, se acaba produciendo una hipoxia, ¿no? O sea, tú no hace falta que estés a 2.500 metros para desaturar al 90%, ¿no? En una serie de 10 o 15 minutos a nivel del mar puedes generar una hipoxia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace mejorar por un trabajo de hipoxia? Pues para mí es la exposición de manera mantenida y con mucho tiempo, ¿no? Como se ha dicho, la práctica deliberada, ¿no? Es lo que genera evidentemente las respuestas adaptativas, porque cuanto más tiempo estés expuesto a una condición que luego va a ser el requisito del rendimiento, pues más vas a mejorar, ¿no? Esto creo que Kilian es un gran exponente, ¿no? de esta filosofía, ¿no? Que es la práctica deliberada y sobre todo la acumulación de volumen, ¿no? El problema viene en cuánto volumen podemos acumular, ¿no? Sin generar un estado reactivo, ¿no? O falta de adaptación. El tema es que la hipoxia, la especificidad de la hipoxia es generar un ambiente anaeróbico, ¿no? Si nosotros hablamos de especificidad como la mejora del rendimiento directo, la exposición a hipoxia es incrementar el metabolismo anaeróbico, ¿no? Y para deportes anaeróbicos, una especificidad es la realización de ejercicio en condiciones de hipoxia a más alta intensidad, con lo cual lo que genera la hipoxia para mí es un aumento de la intensidad relativa de esfuerzo. ¿Por qué? Porque hasta ahora se buscaba el estímulo de la hipoxia para generar la oxigenación de la sangre, o sea, incrementar lo que sería ante la deprivación de oxígeno, intentar que el cuerpo genere mecanismos, que en este caso es la eritropoiesis o el aumento de la afinidad por la hemoglobina o el transporte de oxígeno para mejorar esta oxigenación, ¿no? Vale, pero eso no es el único mecanismo que genera el rendimiento. El rendimiento proviene de eso y luego proviene del metabolismo. Y el metabolismo proviene de la deprivación de oxígeno. O sea, llega un momento en el cual, cuando hablamos, si queréis hablarlo así, del umbral anaeróbico, es el punto sobre el cual el déficit de oxígeno incapacita que el mantenimiento de esa intensidad se pueda perdurar en el tiempo. Entonces, la exposición a la actividad física intensa en hipoxia va a trabajar sobre esa especificidad de ese estímulo, que va a hacer alcanzar antes un fallo sistémico a nivel metabólico y a nivel de oxigenación. No sé si me explico. O sea, un trabajo de oxigenación, reoxigenación, es un trabajo que mejora la capacidad de absorción de oxígeno por el tejido. No sé si queda claro. Sí, de absorción y uso. Claro, o sea, yo para mí, con mi experiencia, el deportista que tiene más capacidad de rendimiento desde un punto de vista de resistencia es aquel que tiene una capacidad de oxigenación del tejido y una capacidad de desoxigenación, que quiere decir de absorber ese oxígeno desde el capilar al tejido, usarlo
y luego tener la capacidad de volverlo a reoxigenar. O sea, ser un gran consumidor de oxígeno no deja de ser una persona que es capaz de extraer oxígeno, utilizarlo y volverlo a recuperar en un tiempo muy breve, ¿no? Eso es un gran consumidor de oxígeno. Es una persona que es capaz de, y esto se ve, por ejemplo, rápidamente con medición de la saturación de oxígeno a nivel capilar o a nivel muscular, con los NIRS, en el cual tú te das cuenta que el que es capaz de bajar porcentajes de oxigenación más altos y recuperarlo muy rápido son los mejores consumidores de oxígeno. Porque no tienen límites a nivel de extracción de oxígeno, ¿no? Porque en el tema de la gestión del oxígeno hay 3 vías. Es la absorción, es el transporte y es el consumo. Y muchas veces lo único que se mide, por ejemplo, es la capacidad de absorción. O sea, cuando tú haces una prueba de esfuerzo de gases, estás mirando la capacidad de absorción y de eliminación, pero no ni el transporte ni el consumo. Pero es una cosa, cuando hablamos de V2+, ¿no? Hablamos de la absorción o de consumo, ¿no? Es el consumo que tú movilizas de oxigenación a nivel de respiración, pero luego ahí hay muchos factores, como por ejemplo el transporte y el consumo en el tejido, que se extrapolan de lo que tú luego a nivel de ventilación exhalas con el CO2. Pero hay muchas veces que se dejan al azar pues otros factores, como puede ser la propia metabolización de esa acidosis o la capacidad que tiene el organismo de filtrar esos gases, o sea que es una extrapolación, no por mucho que se considere que sea directa, al final es una absorción. Luego nos está mirando cómo cambia la hemoglobina, la capacidad que tiene ese tejido de perfundir esa hemoglobina y luego aumentar esa oxigenación y desoxigenación. O sea que la medición para mí del consumo de oxígeno específico, no global, implica no solo la medición de los gases, sino también, por ejemplo, qué ocurre en el tejido muscular. Y eso se puede medir, por ejemplo, con un medidor de oxigenación muscular, ¿no? Que quizás es mucho más específico que unos gases, desde un punto de vista de rendimiento. Y eso, pues, yo creo que, no sé si tú hablaste de ello o del tema de la medición del oxígeno muscular. No hablo del NIRS, a lo mejor una entrevista que estuve con Iván Rodríguez, a lo mejor. Puede ser, porque Iván trabaja con NIRS, sí, puede ser. Pero bueno, es una medición específica de la oxigenación y desoxigenación a nivel de tejidos, ya que pasa en el músculo, ¿no? Que es el que está consumiendo ese oxígeno, ¿no? Lo que pasa es que al final, como tú dices, ¿no? Que siempre, o sea, aunque midamos el oxígeno, siempre va a depender, pues, del sistema también muscular, del nervioso, de la activación, ¿no? De endocrino, es que como queramos verlo. Nosotros podemos hacer, ni yo tengo las respuestas de todo, ni ningún investigador las va a tener, y si lo podemos hablar así, hablamos todos de teorías, ¿no? Cada uno tiene su teoría, la fundamenta en su conocimiento o en lo que ha estudiado y intenta demostrar o defenderlo, ¿no? Yo con esta charla tampoco quiero ser irrespetuoso, cada uno tiene su visión de lo que es el rendimiento físico. Yo tengo mi visión, intento ampliarla constantemente porque creo que la base científica o la base del conocimiento es la que nos va a hacer poder entender muchos más procesos para poder incidir y tener herramientas que nos hagan ver, pues sobre todo inercias de los deportistas o de las personas en la salud, ¿no? Yo soy profesor de fisiopatología y básicamente me dedico a enseñar lo que es la salud y la enfermedad, ¿no? Desde una perspectiva más médica, más clínica, pero que al final el deportista no deja de estar expuesto a lo que es la salud y la enfermedad, que es el mejorar o no mejorar, ¿no? Es un poco lo mismo. Dentro de una persona normal o sana que no busca rendimiento deportivo, lo que marca el equilibrio es encontrarse bien o mal, o si tienes un dolor o no lo tienes, o si tienes que medicarte o no tienes que medicarte, y eso determina la salud cuando no es así, porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad visible, sino que puede haber una enfermedad subyacente o subclínica. En el deportista suele ser lo mismo, ¿no? Al final, la salud y la enfermedad se traducen en estoy en forma o no lo estoy, ¿no? Entonces, al final, generar los mecanismos que generan una buena inercia para mejorar la forma,
pues es lo que a mí me ocupa y me preocupa, ¿no? De hecho, escuchando esto, tampoco diferenciaría entre salud y rendimiento, por lo menos no es fácil diferenciar, ¿no? Entre salud y rendimiento. De hecho, le da bastante importancia o máxima a un deportista que esté sano, ¿no? Por ejemplo, con la nutrición. Sí, porque yo lo he dicho repetidamente, o sea, la cúspide de la pirámide, si lo queremos llamar así, ¿no? Si hiciéramos una pirámide, para mí la pirámide fundamental arriba es la especificidad, ¿no? La especificidad no es la base, la especificidad es el punto culminante en el cual tú, a un deportista ya experimentado o con una buena base sistémica, puedes machacar, si lo queremos hablar así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ya empiezo a escuchar, empiezo a leer, pues esa especificidad que se produce en edades tempranas, ¿no? En los cuales juveniles, sub-23, están ya en ese estado, ¿no? En el cual después de eso ya no hay más, ¿no? Porque si tú quieres mejorar, yo qué sé, el rendimiento anaeróbico y ya trabajas solo el rendimiento anaeróbico, evidentemente vas a mejorar, pero eso tendrá un límite. ¿Por qué? El límite te lo marca tu propio límite biológico. Llega un momento que tú no puedes tener más rendimiento y eso es como todo, ¿no? Hay un límite. Después del límite que viene, pues viene la enfermedad, ¿no? Para mí. Entonces, cuando los sistemas corporales son capaces o no son viables como para poder hacer frente a las demandas que cada vez van a más, esto es como la economía, ¿no? Siempre se tiende a buscar el crecimiento económico, pero llega un momento que el colapso de la economía pues aparece, como puede aparecer dentro de un sistema biológico. Y la especificidad para mí es lo alto de la pirámide, cuando muchas veces la base es la salud. ¿Y la salud qué es? Porque hay un libro de Bruce McEwen que recomiendo, que es el What is Health, que quiere decir que es salud, ¿no? Que lo hizo también con su discípulo Sterling, en el cual hablaba qué concepto es la salud, ¿no? La salud no es la ausencia de dolor ni la ausencia de manifestación clínica, ¿no? De una patología. Para mí la salud es una inteligencia fisiológica en la cual el organismo es capaz de, ante estímulos, como hemos hablado antes, el estímulo, la variabilidad de estímulos, es responder eficientemente, ¿no? Y dentro de mi proyecto, lo que quiero graduar, sobre todo, es cuál es la condición fisiológica de la persona para poder soportar estímulos específicos, ¿no? Porque yo sé que la especificidad es la que mejora. Y eso lo sabemos todos los que hemos estudiado ciencia del deporte. Y las cargas de entrenamiento van enfocadas a la especificidad. Pero hemos de saber que la base sistémica, la salud, si lo queréis llamar así, es la que me va a poder hacer soportar esa especificidad y que yo sea viable en el medio y largo plazo. Porque si no, lo que son los mecanismos de defensa del cuerpo, que puedes llamarlo sistema inmune o sistema nervioso, acaban colapsando, ¿no? Como la economía o como cualquier otro concepto que podamos medir, ¿no? Entonces, yo soy partidario de tu libro, ¿no? La naturaleza del entrenamiento, porque es la propia naturaleza la que nos marca el camino, pero nosotros necesitamos estar sanos y en conexión con los principios biológicos para poder hacer la especificidad. Y la especificidad es sí, el trabajo de fuerza, el trabajo de series, el trabajo de volumen, eso es la especificidad, es la cúspide de la pirámide que estudiamos en ciencias del deporte, pero la base es el conocimiento de la biología. Y la biología te dice pues que un riñón tiene que filtrar, y si no filtra bien, pues vas a generar toxinas, vas a generar piedras, vas a generar problemas de medio ácido que se relacionan luego con cáncer, con otras patologías, con arteriosclerosis, con problemas, ¿no? Las enfermedades metabólicas todas la conocemos, ¿no? La de diabetes, la resistencia a la insulina, la obesidad, son enfermedades que son contrarias a una buena base sistémica, ¿no? Y no tenemos que entender que un deportista, por ser joven y por hacer deporte, tiene que estar sano. O sea, hay veces que el riñón no filtra bien o filtra peor de lo que querríamos, el hígado no es capaz de resintetizar, no tenemos un eje renina-angiotensina-aldosterona correcto y la vascularidad no funciona bien. Entonces hay muchos sistemas que se pueden graduar desde un punto de vista biológico que nos van a decir que esa persona es capaz de poder soportar carga específica. ¿Cuánto? 2, 3, 4 años, ¿no? La carrera deportiva de un deportista llegará a un plató en el cual se mantiene el rendimiento y ahí vienen pues otros factores, como puede ser lo que he dicho antes, ¿no? Factores psicológicos, sociales o motivacionales que pueden hacer que esa persona continúe mejorando
por otros factores, no simplemente por la fisiología, ¿no? Sino por el entorno o por el comportamiento mental en competición o la experiencia, etcétera, ¿no? Incluso plantear entrenamientos, pues desde un punto de vista psicológico o motivacional, ¿no? Que es lo que puede hacer que se alcancen límites biológicos que no buscaríamos desde una cognición consciente, sino por motivación, ¿no? Sí, me gusta que cites el libro de McEwen, que yo también lo he leído, de la carga alostática. Al final McEwen habla mucho, ¿no? Y con Sterling. Y bueno, al final lo que dice, yo creo que también, o sea, cuando damos estímulos muy específicos, llegamos pronto, ¿no? Al límite adaptativo, porque, o sea, entrenando, o sea, tenemos un límite quizá de adaptación de lo que podemos correr, sí, ¿no? A la semana o pedalear. Pero al final cuando o sea, cuando te centras en mejorar, digamos, desde todos los prismas o desde todos los ángulos, pues podemos quizás de forma sinérgica llegar más lejos, ¿no? Por ejemplo, te he escuchado mucho hablar de una cosa que me dijiste, ¿no? De aspectos a los que no damos importancia, pero que también mejoran y sobre todo a largo plazo. Por ejemplo, el tema de la microbiota o de la nutrición que llevamos, ¿no? Que es algo que a lo que muchas veces, y yo también, o sea, en torno al mea culpa, ¿no? O sea, muchas veces no he sido consciente de la importancia que tenía lo que comía, ¿no? En plan, bueno, mientras cumpla con los macronutrientes o cumpla con los micros, ya funciona, y no, al final, oye, todo lo que comes forma parte de ti, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo abordas todos estos puntos, ¿no? Tanto a microbiota como a otros a nivel de salud con tus deportistas? Bueno, yo creo que voy a hablar un poco como introducción para entender un poco mi interés por este área, ¿no? Yo, después de estudiar el doctorado de fisiología, tuve una serie de intereses, ¿no? Desde el punto de vista de lo que tú me dices, ¿no? Porque existe un límite, ¿no? Dentro de la fisiología, ¿no? Que podamos medir y decir, porque esta persona, este fenotipo concreto, no es capaz de mejorarlo más con este trabajo específico, ¿no? Y debajo de la fisiología está la genética, ¿no? O la vía molecular más impronta a nuestra base, en la cual yo no tenía unos conocimientos realmente funcionales como para poder aplicar ciencia desde una perspectiva epigenética, ¿no? O sea, lo que es el cambio en la expresión de la propia base genética, ¿no? Entonces empecé a tener interés por leer sobre la biología molecular y sobre la genética, y llegué a parar pues con el que es ahora mi profesor de doctorado, que es Adriano Odriozola, y que él siempre me dice que al final la genética no cambia, pero sí lo que cambia es cómo jugamos las cartas, ¿no? O sea, y el jugar las cartas, ¿no? O sea, todo el mundo, tú repartes y te tocan unas cartas que no puedes cambiar, pero cómo juegas las cartas es lo que hace que puedas ganar o perder, ¿no? Entonces, dentro de esto, la genética nos brinda oportunidades, como una de ellas es la microbiota, ¿no? La microbiota al final estás realizando funciones dentro de nuestro organismo que son determinantes para mejorar el rendimiento tanto de salud como de rendimiento físico, ¿no? ¿Qué es la microbiota? Pues la microbiota es un componente de nuestro organismo, tanto a nivel intestinal como de la piel, como de la boca, como de las mucosas, en las cuales tenemos un ecosistema bacteriano, de virus, de hongos, de arqueas, que realizan una serie de funciones por nosotros y que en un equilibrio, en una eubiosis, pues son favorables para nosotros, incluso conectan con nuestra genética para generar o expresar la funcionalidad de nuestro organismo en respuesta a los estímulos que soportamos, ¿no? Entonces, la especificidad, si volvemos a lo mismo, es lo que comemos el día a día, ¿no? Eso es la especificidad, es el macronutriente, y esperamos que ingerir hidratos de carbono van a responder como nosotros pensamos que responde un hidrato de carbono. Pero luego también hemos de contar que tenemos moléculas dentro de nuestro organismo, bacterias, que con ese estímulo de sustrato van a generar su propia respuesta, que no será la que nosotros preveamos, ¿no? Porque una persona tiene tendencia a la obesidad o tiene tendencia a la
a la diabetes o puede tener tendencia a otro tipo de patologías, cuando a lo mejor lo que está comiendo en la cúspide de la pirámide es lo adecuado, ¿no? Entonces, quizá, y mi interés ha radicado en eso, tenemos una serie de factores internos que también predisponen que ese tipo de alimento que nosotros estemos comiendo realmente se aproveche o no. Entonces, ahí viene un poco la microbiota, ¿no? Que sabemos que el glucógeno o las grasas o la proteína tiene una funcionalidad biológica dentro del ser humano, eso lo conocemos, ¿no? Es la respuesta esperada. Pero cómo eso se transforma y cómo eso se sintetiza y se metaboliza depende de la microbiota, ¿no? Entonces, la microbiota y la composición, que es individual, como se conoce, desde que nacemos, depende pues del parto, de cómo ha sido el embarazo de la madre, de la lactancia, del estímulo de los primeros años de vida. Todo eso modifica, hace una firma de la microbiota, que luego será la que nos acompañará durante nuestra vida, a no ser que los estímulos que nosotros le expongamos pues sean negativos y eso cambie y sea contrario, ¿no? Pero yo cuando me preguntas qué importancia le doy, yo para mí es mucha, porque hoy en día pues se conoce que la microbiota pues tiene papel fundamental en la regulación del sistema inmune, en la regulación del sistema nervioso, en la regulación del metabolismo, en la regulación de la hidratación y la deshidratación, en el componente emocional, en la formación de neurotransmisores, en la generación de vitaminas, en la funcionalidad de la absorción y el metabolismo del hierro. Entonces, claro, pasar por alto toda esta base, sobre la que para mí está la alimentación luego específica, pues es un poco como decirlo. O sea, es decir, no, es que tienes que comer X gramos de hidratos de carbono. Bueno, dependerá también de qué ecosistema tengas para saber cómo vas a metabolizar ese tipo de hidrato de carbono, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que hay especies bacterianas a potenciar, objetivo, que pueden mejorar el rendimiento y que evidentemente pues si no incidimos en eso pues estaremos solo actuando sobre la cúspide de la pirámide sin conocer la base, que es para mí la microbiota, ¿no? Sí, creo que dicen que tenemos más material genético a través de las bacterias que nuestro propio, ¿no? De las propias bacterias. Entonces, pero muchas veces nos lo saltamos directamente, ¿no? Yo qué sé, la gente con la que, no todo el mundo, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo que quiere es, oye, dime qué entrenamiento tengo que hacer para rendir más, ¿no? Cuántos kilómetros, cuánta intensidad, pero luego nadie piensa en, oye, qué otras cosas puedo hacer en mi vida, ¿no? Pues lo que dice la microbiota porque al final la microbiota ya, yo no sé meterme en qué tenemos que, o en cómo controlarla, pero sí en qué es malo para ella. O sea, eso sí lo sabemos, ¿no? Dieta alta en procesados, ¿no? En azúcares, obviamente el estrés y todas estas cosas que no las solemos tener en cuenta, ¿no? A la hora de entrenar, solamente pensamos en la carga, en los vatios, en la hora y nos olvidamos de todo esto. Bueno, yo creo que nos puede ayudar la microbiota, sobre todo, a estar sanos y, por ejemplo, mantener un buen estado de ánimo. Los neurotransmisores, el 60-70% de neurotransmisores se generan en el intestino y otros que no se generan y que se generan en el cerebro derivan de precursores que sí que se generan en la microbiota, ¿no? Por ejemplo, el tema de las anemias ferropénicas se suplementan con hierro, la mayor parte de ellas, ¿no? Pero se sabe que la absorción de hierro depende, por ejemplo, del estado de la microbiota y sobre todo de los ácidos biliares secundarios a la bilis, ¿no? Entonces, evidentemente, si no tienes determinadas bacterias que conjugan con la bilis, pues la metabolización del hierro va a ser incorrecta, ¿no? Lo mismo que pasa con las hormonas del tiroides, que se forman en gran parte en el intestino, o por ejemplo la absorción y metabolización del calcio. Entonces, al final, cada vez más, desde ahora unos 10 años, ya la secuenciación genómica de estas bacterias nos está dando una información clarísima, que ahora está enfocada más a la actuación médica clínica, pero que en el deporte yo creo que es un área que nosotros no podemos obviar, y más en la necesidad que tiene el deportista de ingerir y mantener un aporte calórico, pero realmente funcional. O sea, que realmente
las calorías que nosotros consideramos que es el estímulo adecuado para generar los procesos biológicos al entrenamiento, a lo mejor eso no está pasando porque no tengo las especies adecuadas y lo que me está pasando es que la alimentación que estoy haciendo me inflama. Y al final, yo siempre lo he dicho, la alimentación es un estímulo más. El digerir es un proceso biológico que desgasta. O sea, el ser humano cuando digiere gasta energía y además es que ralentiza procesos biológicos, por ejemplo, el sistema nervioso. Tú cuando comes, luego te entra la modorra y tienes ganas de irte a dormir. Eso es un proceso de desgaste ante un estímulo. Entonces nosotros hemos de entender que cuando comemos hemos de intentar aportar al cuerpo lo que realmente va a ser funcional ante lo que hemos hecho para producir la respuesta que esperamos, ¿no? Y muchas veces pasamos por alto decir, bueno, es que estoy comiendo bien, pero bueno, a veces para metabolizar un brócoli tú necesitas determinadas bacterias que favorezcan el procesamiento de esa fibra. Si no las tienes, pues esa fibra te va a inflamar, te va a generar digestiones pesadas, gases, incomodidad, y a lo mejor el vegetal que tú quieres aportar o esa vitamina o ese mineral no lo acabas de metabolizar o sintetizar bien y tienes déficits, ¿no? Esa es un poco la explicación. La base es tener una buena microbiota en equilibrio. También hay que decir que la microbiota es individual, quiere decir que no todo el mundo tiene las mismas cantidades de bacterias, sino que hay especificidad en función de la individualidad de cada sujeto y del entorno al cual está expuesto, pero evidentemente hay que trabajar bacterias objetivo, no la bacteria en número, sino el fenotipo. O sea, si yo quiero que haya una gran capacidad antiinflamatoria, una activación positiva del sistema inmune o que no haya permeabilidad intestinal para que las toxinas del intestino no pasen a la sangre y se genere una respuesta siempre aumentada en el sistema inmune, pues tendremos que como mínimo graduar cómo tenemos la microbiota y a partir de ahí generar una nutrición de precisión, que es a lo que nosotros vamos enfocados en mi equipo, en el cual pues hay nutricionistas y bioquímicos y pues en este caso yo, etcétera, ¿no? Uh-huh.